equivocado la tuya, Pepe. ¿Qué? Que me he equivocado, que era la tuya. Bueno, a ver. Ahora te la he puesto otra vez. Yo lo voy a explicar, la más completa de explicar la del, bueno, la del agua, pero como asistente que me ha dado una... Sí, se lo voy a estar diciendo ahora, pero Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria urgente que se celebra hoy viernes a las 6:30 de la tarde. ¿Vale? El orden del día es, en su caso, el primer punto, la ratificación de la urgencia de la sesión, que se debe a que tenemos que tener aprobadas las ordenanzas municipales antes de que acabe el año. ¿Vale? ¿Voto a favor de la urgencia? El segundo punto es la aprobación inicial, en su caso, de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2016. Pues, las ordenanzas que se traen a este pleno para su modificación, como ya hablamos en la comisión anterior, la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI. Pues la propuesta que trajimos y que debatimos en la comisión era bajar de 0,50 coeficiente a 0,49, con lo que los ingresos del ayuntamiento descenderían en aproximadamente unos 10.000 euros, ¿vale? Con lo que el recibo del IBI del próximo año bajará un poquito, ¿vale? Tenemos que ir votando una a una. ¿Cómo preferís? ¿Ir votando una a una la... pero cada una de las modificaciones... o todo el conjunto? No sé, por ahí... Podemos ir ordenanza por ordenanza, ¿no? Sí, por eso os pregunto, si es que si va a ser... Mejor. ¿Vale? Ya pues... ¿Estoy de acuerdo en esta...? Bueno, pasamos a votación. ¿Voto a favor? Sí. La segunda ordenanza fiscal a modificar es la ordenanza que regula el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. La propuesta que debatimos en la comisión fue que los vehículos de más de 25 años se le bonificará el 75%. Actualmente está bonificado al 50%, pues pasar al 75%. ¿Vale? ¿Voto a favor? Bueno, yo aquí tenemos que, después de estar echando números y demás, que estaba haciendo mis cuentas, tampoco supondría mucho Es que por el lo que 100%. hablamos, que fuese el 100%. Y bueno, si le podemos ayudar a los vecinos con eso, aunque sea un poquito, pero... Pues nosotros. A mí... ¿Al 100%? O sea, no mete nada. Claro, aquí era Ahí lo veo, no, eso. la idea, es lo que estuvimos debatiendo, la propuesta que trajimos a la comisión era el 100%, más que nada por el hombre que tiene los tractores, Claro. y gente que tiene vehículos que se pueden considerar históricos, que no le cueste encima una... Exactamente. Aparte, como colaboran en muchos eventos, Exactamente. gratuitamente y tal. Yo eso es lo mismo que... ¿Vale? ¿Lo cambiamos al 100%? Yo creo que debe de cambiar al 100%. Vamos, que en Sí, un sí, principio sí. cuando se dijo que no fuera al 100% porque son vehículos, pues claro, no los tractores los sacan a más de exposición, pero a lo mejor hay vehículos que aunque tengan más de 25 años, están todavía circulando por la calle y contaminando, y es lo mismo que otro vehículo normal que tenga menos años. Por eso es por lo que se dijo en un principio que no fuera al 100%. Sí, no, sí, lo hablamos, pero vamos, creo que no será mucho... Yo de todas maneras le preguntamos a OPAL para que lo mirara, para que lo mirara Pepe, y la incidencia era mínima. O sea, hay pocos vehículos con más de 25 años. Así van a ser todos 600 euros las cosechas. Bueno, lo tienen que tener dado de alta, Pero porque si tiene no, que si dar lo de tienen alta dado de baja, y eso pasa revisión, su seguro va a dar salir. o sea que le cuesta. ¿Eso lo cambiamos al 100%? Yo pienso que sí, yo no sé. Vamos,
nosotros la propuesta inicial era 100%, yo, ¿vale? Que no hay inconveniente ninguno. A mí me ¿Lo ponemos entonces al 100? Por nuestra parte, sí. Ya, pues voto a favor del 100%. La tercera es la ordenanza fiscal de la tasa de saneamiento, vertido y depuración. Si bueno, tenéis la documentación, esta no ha cambiado en céntimos, arriba y abajo. No sé si 10 céntimos una, otra 13, que no ha cambiado casi en... Lo que sí vi, la primera que nos mandó Andrés, que donde se incluía los dos actuales de Astro, que venía la frase de que Natalia era la única que podía realizar las obras. Eso se ha cambiado. Claro, está leyendo la segunda y no la he visto, digo, Que lo comentamos aquí en la comisión, de que no nos gustaba a ninguno que eliminábamos ese apartado, de que no estuviera obligado a contratar a guardia. ¿Vale? Bueno, esta, voto a favor. Esta es la de saneamiento vertido. Voto a favor. La cuarta sería aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, así como el estudio de retribución de la concesionaria, presentado con fecha 20 de octubre de 2015, registro de entrada 3.735, en relación con el déficit que se pueda generar por el año servido en el año 2015 y en los cánones de Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, abastecimiento de 2014, vertido de 2010, 2013 y 2014, incluidos los costes financieros. Si queréis más o menos, bueno, está ahí enterado, pero hago una pequeña explicación de cómo esta ordenanza sería lo que es el precio del agua limpia, del agua potable, y en las tablas que os pasamos, que tenía lo que es la amortización, viene una subida que es debido a unos gastos que hay de años anteriores, que son de los vertidos de 2010, 2013, 2014 y 2014, y el abastecimiento de 2014 más el de este año 2015. Esa cuantía, entre unos y otros, suman 31.000 euros, que habría que financiar como no se ha financiado los años anteriores, habría que financiarlo en el coste del agua, por eso la subida. Y aparte, el primer tramo del agua potable está más barato que el coste del agua, con lo que produce todos los años un déficit. Si eso no lo ajustamos, va generando todos los años un déficit, con lo que tenemos siempre deuda. ¿Vale? El escenario que tengo actualmente, en 30 metros cúbicos, la subida sería de 1,10 € al mes, 3,30 € al trimestre. Eso del agua, ¿vale? Ese en 30 metros cúbicos, y en 50 metros cúbicos sería sobre 1,25 €. 1,25 € más o menos, 1,30 € al mes, la subida, ¿vale? Si no lo actualizamos, pues vamos generando más deuda. Ahora mismo estaría la deuda en 31.000 o 32.000 euros, ¿vale? Creo que lo explico abierto bastante claro, ¿vale? De todas maneras, hay otros datos que tengo aquí, por si los queréis o os interesan. Es el coste que tiene el agua en los pueblos de alrededor. En el consorcio Arecía, la diferencia, por ejemplo, con los 30 metros es de 13 € superior, ¿vale? Y en 50 metros cúbicos sería 20 €, más del 30% más caro que Peñaflor, teniendo en cuenta que se subiera este año. Y con el consorcio del Huesna, la diferencia sería
con el doméstico 10,59 euros y en 30 metros cúbicos, y en 50 metros cúbicos sería una diferencia de 20 euros. Siempre más barato aquí, ¿vale? Si queréis la tabla de caso de la queréis ver, ¿vale? La tabla primera que nos dice sería ya con la aplicada subida. Pero la subida de este año. De este año, de la que estamos, nos vamos a votar ahora. Aquí incluiría también, que no he dicho, que tenemos que financiar en el presupuesto de 2016 para que la subida no sea tan alta, se financian 11.000 euros del presupuesto en 2016. Y en 2017 se volvería a financiar el presupuesto para que la subida no fuera 5.000 euros, creo que son, ¿no? Entonces, en estos años se quedaría ya estabilizado el precio o variaría céntimos, ¿vale? Pues, ¿tiene alguna duda sobre...? Pero claro, Vale. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Vale? ¿Vota a favor? ¿Qué? ¿Voto en contra? Es que yo lo que no entiendo es una cosa, si nosotros como administración hacemos una concesión a cual es una empresa privada, se le hace la concesión y ellos tienen que explotar lo que es el agua. Ellos explotan el agua y las pérdidas que soporten y las pérdidas que tengan las soporta el ayuntamiento. Yo no le encuentro lógica a eso. Si tú eres ya una empresa privada que está explotando el agua con una concesión, si no te interesa, pues lo primero que tienes que hacer es disolver esa concesión. Y no creo yo que desde 2010 hasta el 2014 con 14.277. En el 2015 tiene ya, que todavía termina el año y ya una pérdida de 16.875. Quiere decir que cada año está soportando pérdidas. Si tú tienes una empresa y cada año está soportando pérdidas, ¿cómo sigues gestionando el agua? Bueno, el agua o cualquier otro bien. Porque creo que entrega un informe de actualización de precios. Sí, pero porque tenemos nosotros lo que es como ayuntamiento, bueno, como el pueblo, tenemos que soportar las pérdidas que tiene una empresa privada. Sí, Es lo que yo lo dije el otro día también cuando estuvimos en la reunión con Javier. Entonces, la verdad, no estamos... Porque ellos siguen diciendo ahora, ahora la subida es 0,24, ¿no? sí, sería 0,24 porque, porque está subvencionado. Y así, nosotros soportamos la pérdida y después 0,24, pero contigo con eso hay una pérdida de 10.545 euros. En el 2017 va a tener otra subida de 0,32, con otra pérdida de 4.867 euros. Y en el 2018, cuando ya nos vamos a estabilizar, y quien dice que tiene una subida de sueldo o que se rompe algo del Estado o cualquier historia y otra vez tiene pérdida y otra vez la soportamos nosotros. Tal como está hecho, claro, tal como Porque está yo sé hecho. que la concesión está hecha así, pero si no te interesa, disolverla y no sigas con ella. Sería cuestión a lo mejor de... No, porque el rescate se está intentando hacer desde hace ya unos buenos cuantos de años y no lo dejan rescatar el agua. Sería cuestión de plantearse... El rescate de todas maneras. Por revisar ese punto, pero... Pero es que en un principio se intenta el rescate y el rescate ellos simplemente, si ellos tienen pérdida, tú tienes una empresa, vamos, muy sencillo, tienes una empresa, tú tienes pérdida en la empresa y yo te digo, dame la empresa que te la voy a gestionar yo. Y tú me dices, pues encantada de la vida, si yo lo que tengo son pérdidas, llévatela. Pero ahora te dice, nosotros queremos el rescate queremos el rescate del agua. Dice, sí, pero nosotros no lo queremos dar. Pero que Si lo queréis dar, tenéis que yo no sé la cantidad de dinero eso que es, dependerá porque no lo sé. del contrato que se firma en su día. Si Pero- el contrato que se firma en su día, la empresa te presenta el agua debe de costar esto para que salga cero. Sí, y pero no me se- sigo no se ahora actualiza- mismo sin creer No se realmente. actualizan los precios, estos mismos problemas se han tenido aquí en Peñaflor, en Lora y en todo. En los demás, porque desde Acualia el contrato que tiene es que desde el ayuntamiento aún se controlan los precios, las tarifas. Porque, por ejemplo, en los datos que he pasado anteriormente que están ahí, Sí, los, como que la cocina. los consorcios ya no controla el ayuntamiento el precio, lo controla el consorcio, con lo que veis los precios que hay con un consorcio, el cual pasa también aquí con la mancomunidad de la basura. Sí, O sea, pero son- ellos ya gestionan el precio. Ahora mismo nosotros tenemos la oportunidad de que podemos gestionar el precio, incluso podemos subvencionar una parte para que no suba tanto. Y lo que estás comentando de recuperar el agua, tiene un coste, me parece a mí que nos quedan 10 años
con Sí, contratos yo sé que tiene un con coste, Aqualia. que el coste es alto, de rescatarla el coste es Pero alto. habría- Pero si tú tienes pérdidas, ¿cómo quieres seguir manteniendo gestionando este agua? Si ¿Cómo tiene- quieres si- seguir con esta Si explotación? tiene un contrato que las pérdidas las tienes que asumir, Con el ayuntamiento, porque aquí lo dice el contrato. O sea que Pues, realmente no tiene pérdida, porque la realmente. pérdida la estamos pagando nosotros. Realmente, por eso mismo es que yo comprendo que ellos no controlarán lo que es la subida del IPC, eso es normal que no la controlen porque tú no sabes lo que va a subir, pero tú cuando haces esa concesión tú ya sabías más o menos con lo que otros años el ayuntamiento ha ido recaudando del agua, ellos sabrán más o menos lo que iban a recaudar, ¿no? O ellos no lo sabían nada. pero si tienen que... a ver, ellos te presentan sus números y te dicen, el agua tiene que costar tanto para que cuadre. Si no se actualizan esos números, pues el ayuntamiento, como hace también el ayuntamiento por ejemplo de Lora, dice, si yo no quiero que suba el agua y el agua vale más, ese tramo lo tengo que aportar, ¿vale? Tienen el contrato que es un contrato tipo, que no es el contrato tipo que esté hecho simplemente para Peñaflor, es el contrato que tiene hecho Aqualia para todos los pueblos en los que lleve el agua, y está hecho así, que tenemos esto y que deberíamos de ver más adelante lo que es recuperar el servicio del agua cuando sea factible, pues hecho por mí de acuerdo, pero ahora mismo es lo que tenemos. O sea, y también ese viene de 8 años, que hemos hablado muchas veces, que este problema no es de ahora, este ha sido anteriormente, incluso hemos tenido reuniones, y el problema de recuperar el agua es cuál es la alternativa, porque las alternativas que tenemos ahí son muchísimo más caras. Pero si de todas formas, Pepe, la alternativa va a ser que si incluso nosotros no hacemos esa subida, ellos van a seguir gestionando el agua. Sí, entonces, es lo que yo no entiendo, que si tú en el 2010 tienes una pérdida, en el 2013 otra, en el 2014, en el 2015, en el 2016 ya saben que la van a tener, en el 2017 también saben que la van a tener, y yo sigo gestionando el agua. Yo digo, no lo entiendo. Como una empresa sigue teniendo, además yo no sé cuándo, tienen unos beneficios de cuánto, de 28.000 o de no sé la cantidad de beneficios, o sea que tienen más, tienen el doble, o sea, si de beneficios tienen 28.000 euros, de pérdidas tienen 16.000. ¿Tú sigues con una empresa funcionando así? Hombre, ya te voy a repetir, Francis, si tengo un contrato en el que me dice, yo te paso a ti el precio al que tienes que poner el agua para que el coste sea cero y no se pone, pues se generan pérdidas. Las pérdidas, el que no ha querido actualizar ¿Y quién nos la... asegura a nosotros que en el 2018 ya está totalmente equilibrado, que son sus beneficios con sus pérdidas? ¿Quién nos dice que no tiene otra pérdida en el 2018 y tenemos que hacer otra subida ya directamente? Te tendrá que demostrar el porqué de esa subida, que es lo que demuestran con el estudio. Claro, pero Se ha intentado ya de este ayuntamiento, como nos están informando con los técnicos, que anteriormente se han estudiado esos estudios y al final tenía razón Aqualia. Y que coste que a mí no me gusta que esté en manos privadas. Es imposible, ni que esté en manos privadas ni hacer ninguna subida, ¿cómo te va a gustar? Ni a ti ni a ninguna. Pero el problema es que actualmente, ¿cuál es el mejor camino? ¿Qué alternativa tenemos? Porque ya digo, los consorcios son Lo que peores. suba el IPC, por supuesto que sí, que estoy de acuerdo que se suba, pero soportar las pérdidas de una empresa privada. Y bueno, y ahí vienen que parte de esta subida es porque no se han abonado 30.000 euros en años anteriores. Claro, y ahora el año que viene, pero ya en el 2015, que todavía estamos en noviembre, bueno, esto cuando lo presentaron, en septiembre, ¿no? Por ahí, ¿no? Septiembre, octubre, ¿no? En octubre, ya en el 2015 una pérdida de 16.865. Porque nos están comentando, que lo comentó Javier en la reunión, que el primer tramo del agua, en el primer tramo del agua se está vendiendo el agua Sí. por debajo del coste del agua. Después del verano. Exacto. Entonces, todo el primer tramo de todo el pueblo está generando siempre pérdida. Siempre genera pérdida. Entonces, si ese tramo, que es el que se actualiza con esta ordenanza, si no se actualiza, el año que viene se engorda otra vez más Es que yo tengo, la pelota. no sé, tengo mis dudas de esa pérdida. Ya comentamos que aquí ha habido anteriormente, que ha habido técnicos estudiándolo en la legislatura anterior y por lo que está comentando, las cuentas te las demuestran. Ya hasta ahí... Por ahí. ¿Vale? Y después ellos tampoco son de los que, porque nosotros cuando hemos empezado, porque eso te lo puede decir Andrés, cuando empezó lo del grifo del consumidor, que lo que son tantas analíticas al año, 9 por ahí, ¿no? 9 analíticas al año, de momento podían entrar también en el acuerdo que tenemos, porque eso en ese momento no entró cuando se hizo la concesión, porque todavía no estaba lo del grifo del consumidor. Y son 9 analíticas al año y nos dicen sí, pero tenéis que firmar un acuerdo con nosotros de 2.000
2.000 y pico de euros por hacer 9 analíticas al año. Y te queda o la firma o lo firma. De todas maneras, Ellos tampoco nos dan a nosotros unos beneficios que digan Recuperar el agua no es factible, pero... a día de hoy, ni factible ni podemos. ¿Y rescindir el contrato con Aguardia? No podemos. Pagando el rescate hasta con el una día, cantidad que no hasta el día va Tienes que pagar rescate. disminuyendo cada año. Bueno, y ahora, antes de recuperar agua, no es tan sencillo, porque habría que tener preparado un plan de o te tienes que ir a otro consorcio que ya está viendo ahí los precios, que son mucho más caros. Pero hay otras compañías que no aparecen aquí. No, eso no es, eso entraría, eso es un consorcio público. El agua sería pública. Eso es un consorcio consorcio, público, no sería pero empresa es privada más todavía. elevado que ¿Y aquí. sentarnos con otras empresas? Es que no podemos, es que hasta que no hagamos el rescate, y el rescate no se controla. Claro, pero tiene aparte, que ser antes privado, de cuando se pudiera, según van pasando los años, el rescate es cada vez más menos costoso. Pero hay que tener preparado porque tener el agua desde el ayuntamiento solo es inviable por el hecho de que tendrías que tener contratado a un químico, tendrías que tener, o sea, y dispararía los precios. Sí, pero, Eso no entiendo, pero que esta gente, que la cual esté gobernado por sí mismo y nosotros no podamos contar en las tuercas. no, pero eso no es culpa de Acualia, eso ya es nuestro, que se hizo una concesión a Acualia, no sé en qué fecha fue, en el 2000 o el 2003, 2001, ¿no? Se hace una concesión a Acualia donde se le una concesión es que una empresa o una administración posee a una empresa privada que haga una explotación de un bien público. Entonces se les pidió que explotaran lo que es el agua. Entonces están explotando el agua, pero claro, ¿qué firmamos? Que cuando ellos explotan el agua, si hay pérdidas, ellos recaudan todo, pero si hay pérdidas las soportamos nosotros. No No, pero de ellos. todas maneras te digo que ellos te dicen el precio para que no haya pérdidas es este. Claro, se dispara. Y Si también no que- actualizas el precio a lo que te están diciendo ellos que son los costes, pues tienes pérdida. Porque te están diciendo, tienes que actualizar el precio. En los consorcios no pasaría eso porque el consorcio no te pregunta. El consorcio sube el precio del firón. Entonces aquí se tiene la ventaja de que nosotros ponemos el precio. Y lo que no se ajuste se puede subvencionar desde el presupuesto. No, Que lo lo que- subvencionado lo paga directamente el ayuntamiento, Sí, lo claro, pagan los pero vecinos, y el paga vecino los también. vecinos con no quiere una, decir que- una parte subvencionada. Y yo lo que digo, Pepe, cuando se hizo esa concesión, yo me imagino que lo haría el ayuntamiento porque tendría pérdidas del agua. Porque si no, tú no vas a ceder el agua para que la explote una empresa privada. Tendría sus pérdidas, yo lo comprendo que sí, pero tú tienes las pérdidas y ahora ¿qué pasa? Que Acualia ya sabía que las había, como dice, no importa, venga, vamos. De todas maneras, las pérdidas yo cada año lo voy a soportar a ustedes, pues eso Yo también es la misma. en aquel tiempo no estaba, pero No, creo, no, que yo lo, tampoco creo, que estaba, lo pero me que, imagino, ¿no? creo que Que- lo que había más que con pérdida era un problema de calidad en el agua, cambio de depuradora y historias que había sobre aquel tiempo. Creo que había un problema también con Y el los tema, cambios creo de que sería por el saneamiento. tema de la simacina, que lo recuerdo yo. Entonces, seguramente serían inasumibles por el ayuntamiento y la Ya, única pues sí, vía ya son que pérdidas. quedaría sería esta, supongo. No, pero digo yo que por eso que donde lo haría porque tendría pérdidas, porque es verdad, o tendría... Pero Porque claro, yo aparte creo de que esas no- que pérdidas, no- Acualia ya sabía que las había. Pero yo creo que no es las pérdidas, yo creo que era las inversiones que habría que hacer para actualizar lo que sería depuradora, Para hacer el depuradora, servicio. no tenía capacidad el ayuntamiento de asumirla. Entonces, no le quedó más remedio que para mejorar el suministro de agua entrar, y supongo que en aquel entonces ya lo tendría, por ejemplo, Lora, supongo, no lo Y sé. si después cada vez que se hace un cambio de tubería, saneamiento, eso también lo hace el ayuntamiento, eso no lo hace Acualia. Ya te digo. Ya lo sé. Las Eso averías, tampoco lo que paga tiene el Acualia, contrato. eso también lo paga el ayuntamiento. La Aguardia no tiene bolsillo. Tiene pérdida. Pero no le da eso. Sí, pues le duele porque tiene que pagar unos canos, ¿no? De agua que le ponen, no sé. Los Porque canales de- el año que llueve más paga también el mismo canon de agua cuando hay más... el mismo, ¿no? Eso es una cosa que lo pone la Confederación. Será agua de pantano, porque me corre agua de mismo. Se me da Pero según esto, el pagan programa ese va por canon, tramo, pero pero va entonces por ellos tramo. pagan un canon, claro, que ya pagamos, pagan un canon, más luego que el otro. Ah, y el canon activo que tendrán que salir y la analítica que tienen que hacerlo. Esa información yo la tenéis disponible. Sí, bueno, pero que eso lo tiene que soportar Acualia. Pero después todo lo que recaudo también lo pone. Cuando ha estipulado el porcentaje de beneficio que tiene que tener y todo el contrato. O sea, que esto no es algo de ahora. No, sí, eso ahí lleva desde el 2010 lo mismo y se le va diciendo no, y De todas maneras, yo digo una cosa, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta que tengáis de cambio para mejorar el servicio,
recuperación del servicio, por supuesto. Y que conste que no todo es su servicio, porque el servicio es bueno, el agua es de calidad, bueno, aparte del color, sí. Verá, aparte de, verá, quiero decir, bueno, lo han dicho ellos y la farmacéutica dice que las analíticas salen siempre perfectas. Bien, que en el momento el color, no, la Hay analítica algunas, sí, que hay porque eso algunas no llega zonas aquí. que de todas maneras, la zona Sí, donde no ya. esté de acuerdo hay que denunciarlo. O sea, eso sí, él tiene una oficina y en la zona donde el agua no esté correcta, el vecino debe de ir a denunciar, oye, este agua no está... Si se trae el agua, igual que el ayuntamiento la denuncia. Tiene que ir el consumidor. Hombre, nosotros podemos hacer presión, claro. El agua tiene calidad y vemos que no tiene calidad. No, pero es el Carmen, pero es el color, lo que es la analítica, porque la mandan mensualmente, que vosotros habéis dado Sí, sí, cuenta, desde luego. mensualmente todos los parámetros que analizan están dentro de los valores. Yo tengo un amigo que analizaba el agua. Y después se hace también análisis en el grifo del consumidor. Y de la calidad, ¿eh? O sea que si estamos pagando calidad... La analítica te digo que las que llegan, todos los parámetros están dentro de los valores. Eso es cuando... Sí, eso lo manda. Y después se hacen analíticas también Publicado. dentro de las casas, que eso salió hace unos 3 años por ahí, que lo del grifo del consumidor, que cada año se cogen puntos diferentes. Supongo que sí, Andrés, se podría contratar una empresa que analice el agua. Pasa 2.000 euros. Es que se está haciendo también, Pepe. Es que Sí, con con el eso. grifo del Si consumidor... la analítica se la están haciendo ellos y a ellos no les interesa que se sepa que es de mala calidad, Hombre, pero ellos lo hacen ellos y ellos después lo mandan también a distrito. Ellos Y te distrito traen viene también su farmacéutica, viene también de distrito, viene pero no también. sería mal que de vez en cuando se sorprendiera a una empresa de fuera y analizar. Yo creo que lo que tendría lo mejor que cambiar era los grifos, el grifo del consumidor, que fuera rotando, fuera... Cada año diferentes puntos se puede hacer. Eso sí, Cualquiera que esté interesado en el importe, que entre en su casa se a coger la muestra del agua, Por ejemplo, hay porque... gente que no le sale agua, Eso sí, le sale agua rara y hay otra gente que le sale... Yo bebo agua de garrafa, ¿eh? De mi grifo no puedo beber. Es que le parece que no Es que las tuberías también de aquella zona están en muy malas condiciones. Pues lo digo que si pagamos una calidad, ya que estamos pagando. Era, pero tú date cuenta, Y una yo pago empresa. agua, ¿eh? Y ahora sí el problema viene, porque seguro que el problema no va a ser de la analítica, sino del arrastre que trae de la tubería. Ellos no van a cambiar la tubería viene a cambiar el ayuntamiento. ¿Y las pérdidas a qué se refiere? ¿Las pérdidas de agua, las formas de agua? No, las pérdidas económicas de sus ingresos son menos. El ¿Y esos agua, cuántos que tiene? los reactivos que tiene todo el año van subiendo de Están precio. bajando. Luego, la Confederación Hidrográfica cada vez por lo menos los cánones los va cobrando más elevados. Entonces, todo eso va acumulando la empresa. Todo va, en teoría, todo va subiendo. Va subiendo un poquito. Lo que ha pasado que estos años atrás, pues en verdad no se ha ido actualizando Cuando esa el IPC subida. ha subido, sí se ha subido el IPC. Sí, pero bueno, Pero esa- las pérdidas de ellos no se Las han ha subido un soportado, poco. claro. Entonces, estas pérdidas ya van por 31.000 euros. Podemos seguir acumulándolas, pero al final las vamos a pagar. ¿Vale? Por eso el... Bueno, ¿y quién vendió el agua? ¿El agua del pueblo quién la vendió? ¿Qué partido la vendió? ¿O Izquierda Unida? Eso es, que eso es lo que había fácil aquí, ¿no? Izquierda Unida la vendió en su día. Bueno, la vendió no, la tuvo que Con la privatizar. concesión, vamos, que en 25 años la rescatamos otra vez. No, porque hay años... Es que es un problema... Eso te lo Yo tiene creo que que explicar la a persona. lo mejor era que no se pueda soportar lo que haya que hacer. A lo que se Exacto, llama pérdida la de inversión, ingresos, La está inversión que pasando haya que eso. hacer para de No sé si depuradora, de acordáis cosas, cuando no se estaba podía el tema de hacer. Porque la las depuradora no pagaron de ellos, porque No, recordáis, es que estamos hablando de 2001. Yo estaba Sí, sí, también... ¿eh? Entonces, Entonces, que no era que asumible no soportaban la inversión que- como estaba en aquel momento el ayuntamiento, que fue recién entrado. Claro, no sé. Recién entrado, no era asumible la inversión de mantener el servicio. Además, había bastantes historias que cuentan por aquel entonces con el tema del agua. Entonces no hubo más remedio, porque incluso con el Pero pesar vamos, son historias de... que tampoco no se sabe si era verdad o mentira. Bueno, yo por eso digo que son... ¿Y después no sé, que único tiempo? 25 años. 25 años. ¿Cuánto quedan? 10. Todos 10. Era el 2001, Se puede rescatar en cualquier momento. pero tiene que Pero tienes que pagar. aportar. Pero tiene que pagar. Y lo que estamos comentando es cuál es la alternativa. Porque no nos gusta, por ejemplo, digamos, no nos gusta Aqualia. ¿Vale? ¿Cuál es la alternativa? Que es la que tenemos que ver. Que sea una alternativa que entremos en algo mejor, no a peor. No, porque estamos viendo que los consorcios públicos del agua son muchísimo más caros. Entonces, que por eso es entre los estados. Eso no todavía que ver. Pero otra empresa privada, ¿Cuál es la empresa privada? Hace 10 años.
¿qué empresa se dedica a... Es que Aqualia pertenece a obras públicas, ¿no? ¿O cuál es? Fomento y construcción. O sea, que no es una cualquier... Y luego los consorcios son de consorcios de pueblo. Es que tampoco hay mucho más. Yo, volviendo al tema de la calidad, yo sí me gustaría proponer el que se contrate lo que es la analítica de vez en cuando, no te digo que suponga un gasto grande al ayuntamiento, pero de vez en cuando a una empresa externa. Que que tengamos un informe y digamos a Aqualia, oye, que aquí se contradice tu analítica con la nuestra, no podemos hablar si no tenemos hecho. Y no quedarse solo en Peñaflor, sino ir también a la vereda y a ver. Exacto. No, pero en el grifo del consumidor hay un punto de la Y vereda. ahí es donde tenemos nosotros la certeza de que el agua El grifo del consumidor o no es de calidad, por lo Si menos van a la yo lo vereda veo o así. a la Almenara pueden sacar muy buena calidad. De todas maneras, los En informes Vega si los de Almenara quieres los y mandan todos los años. y en la vereda Creo de que Peñaflor. que incluso no es Aqualia quien los analiza, ¿eh? Los informes. Lleva mucho tiempo haciendo la misma Los apunto aquí. en la empresa analítica. Mira que Que externa no hay ninguna empresa. bueno, Que hagan análisis de la empresa externa. Pues- no sé que lo hace, ¿cuál es lo que se contrata, no? No, no, seguramente tengo un proceso de que eso no está tan sencillo, lo del grifo de consumidor, que yo analizo lo mío, porque ellos Aqualia tendrá que hacer análisis a diario, pero lo del grifo del consumidor no se quedará en el que lo hacen No. ellos, lo tendrá que hacer, encargarlo a un... Eso igual a Jerez o algo de eso. Exacto, tendrá que ser un punto que certifique exactamente. No, Entonces, que para después que también lo que son las... Que después esas mismas analíticas se mandan a se distrito. tienen que mandar... Y distrito vienen y yo me imagino que Teresa ahora también son Lo que hay que analíticas, proponerle es que las cambien van a los hacer. grifos. Yo lo que veo Lo que se puede cambiar los es que grifos, sí, estamos pagando por un agua que supuestamente potable y hay mucha gente que compra ese agua después en el supermercado. Habría que ver el por qué tenemos que pagar doblemente por un agua potable. Claro. ¿Qué es eso? Apagando un agua limpia que no la que Se supone que esa te la puedes beber. Yo no me lo bebo. Ve al supermercado y mira las garrafas cómo se agotan cuando llegan. Pero ahí ya... una vez práctica. Entonces, ya no hay que sepa más. Porque te puedes estar enfermando. Yo bebo del grifo. Pues como la propuesta ya... Yo siempre, pero y además no confío lo mejor porque lo diga la Aqualia, sino porque Teresa lo dice también muchas veces, que el agua la puede beber tranquilamente. Yo bebo agua del grifo, pero también sé que hay muchos puntos aquí en Peñaflor donde por el arrastre de la tubería, Sí. me imagino que será, Y por ejemplo, sal negra o lo que marrón, como el agua, porque aquí han traído garrafas negras. Lo que Y comentáis en el hasta Carvalho, nieve agua. ¿sabes? Yo por ejemplo en el Carvalho no nieve. sufro Que nunca por de ahí ese yo agua. sé que hay muchos puntos. En el Carvalho no sale nunca el agua, estamos arriba y no sale nunca el agua sucia. A mí tampoco. Y yo bebo del grifo, ¿eh? Por eso Mira, me por eso te refiero digo que lo todo lo que mejor vaya es a que hacer. vea- Pero hay sitios que sale, lo que comentaba antes, hay sitios que sale el agua. Hay Perfectamente, días que no. y hay sitios Hay días que que no. no, pero Que otros días horror. sí. No, pero cuando hay Esa días que no es- ya puedes decir que esté buena con otra vez. Sí. Yo me la bebo. Yo que eso lo entiendo y el que... Vamos a ver el punto, ¿vale? Pero cuando purgan el agua, hay muchas veces que purgan el agua, purgan las tuberías y sale más negra todavía. Repetimos el resultado ha sido 3 en contra, 4 a favor, abstención. ¿Vale? Tú votas, no votas, no metes ya la votación como quieras. Pero votamos en blanco sobre todo porque no entendemos por qué a fecha de 2015 se piden pérdidas que se han tenido en el año 2010. Hace ya 5 años, pero bueno. Porque no se han abonado. Claro, pero bueno, la habrán pedido antes, no lo sabemos. Pero no estamos muy de acuerdo en haber pagado en su día, si lo pidieron, y como no estamos muy de acuerdo, ni a favor ni en contra. ¿Cuándo ha llegado esto? El canon Lo que el canon de vertido. de Siga, pues yo antes lo recurría a la Confederación y cuando al final había un contencioso que era desfavorable en cuanto a la cantidad, salió una nueva liquidación y por eso el canon de 2010 se está arrastrando ahora, que posiblemente del año pasado. No, porque Y Pepe, por favor, también cuando se hace la analítica que se haga público los resultados, que la gente quede con toda la tranquilidad. se la Los vea. Sí, el- están ahí, los ni siquiera resultados puede tenemos. venir, Pero así. si Si se hace una nueva, Vale. continúo con la siguiente ordenanza, ¿vale? Sería la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por autorización privada del aprovechamiento especial de dominio público local con mercancías, material en construcción, escombros, vallas, puntables, asnillas, andamios, otras instalaciones análogas, cajeros automáticos de instalaciones financieras. Esta fue la que quedamos en la tasa por los cajeros automáticos.
La tasa está actualmente en 60 euros por semestre y quedamos en subirla a 500 euros por semestre. Quedó más o menos claro, ¿no? ¿Voto a favor? La siguiente ordenanza es la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del uso de inmuebles municipales para el desarrollo de actividades artísticas, culturales, sociales, educativas, deportivas y lúdicas. Esta fue la que hablamos que en la Casa de la Juventud, como se estaban utilizando para dar distintas actividades, pues ponerle como una tarifa plana al mes de hasta 5 horas, que lo cubriera hasta 5 horas semanales, que pagaran 20 euros al mes por esa utilización. ¿Vale? No quería nada más, ¿no? Es la siguiente. No, pero eso es la siguiente. ¿Vale? Entonces, vota a favor. Y la última sería la ordenanza fiscal de la tasa por la utilización privada o el aprovechamiento especial de dominio público local, compuestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e industria callejera y ambulante. Aquí centramos que bajara de 1,27 el metro a 1 euro la utilización del en el mercadillo, no, en el mercadillo suelo. Sí, sí, ¿Vale? es como... Se baja de 1,27 a 1 euro el metro. ¿Vale? Y se añadía el 100 euros por la utilización de las ferias especiales cuando se hace, por ejemplo, aquí la feria del barroco, sí, o la que se la velada del paseo de la feria, para no tener que cobrar todo el espacio que utilizan, que sería un precio desorbitado, pues ponerle una cuota de 100 euros, ¿vale? Y que quede regulado. ¿Vale? Pues voto a favor. Pues ya están todas. Vale, pues queda la última. Aprobar inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración de fuera de ordenación asimilado al régimen de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones en suelo no urbanizable. Paso la palabra. Con esta ordenanza lo que se van a cobrar son unas tasas para los asentamientos fuera de ordenación como son Rocadura, Cebolla y Carramolo, por la cual estas edificaciones que se hicieron en su día sin licencia de obra y demás, con esta nueva ordenanza tienen ahora el derecho para poder contratar la luz y regularizar la situación. Esta ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2016 y las tasas a aplicar son las siguientes. Se va a aplicar el 3%, que es el mínimo que se puede aplicar sobre las edificaciones que tiene construidas, como mínimo 250 para uso agropecuario, como son las naves, y como mínimo 500 euros para los demás usos, como son edificaciones, piscinas y demás. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿Voto a favor? Ahora sí, no hay más, ¿no? Bueno, pues levantamos la sesión, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o algo de duda. ¿Alguna pregunta? Algo que decía, Dime. referente a la cual estoy pasando factura de hace muchos años, también del ayuntamiento se le hacen muchos trabajadores de fe y le han hecho los servicios, están servidos de materiales del ayuntamiento y nunca se va a pasar factura, porque sabemos que eso es malversación de fondos públicos. Sin embargo, aquí no hemos callado toda la boca. Y ahora ya tiene la cara dura de pasar factura, con pérdida. Las pérdidas las cuadran por cómo está estipulado el contrato. Que no han metido nunca los favores o tratos de pobreza, no han metido nunca, ¿no? No, pero cuando Luisa sería alguno de P, Mucho. Luisa sería alguno de P, pero a lo mejor está arreglando calles y casas de Sí, ¿no? Y y alguna de esas. Pero que la verdad que yo no pienso que a nosotros no nos van a sancionar en ningún momento porque esa pérdida no la No, sí, yo lo sé. Y cuando se termina el mes siempre va una persona que se va con una cuadra y se va arreglando. Es que también tengo una cosa, es
es que las averías o cualquier cambio que haya que hacer tubería la soporta el ayuntamiento también. No, para En el esta concesión que la paga. Es que la paga el También, ayuntamiento. es que no la tienen que pagar ellos. Pero vamos a Pepe, ¿no has hecho algo? Sí, yo me hago copia. Te lo mando ahora. Mira, bueno, teníamos... Lo mando por ordenador. Sí, vale, pues yo lo mando por correo. ¿Tú quieres esto? Sí, ¿no? No, yo me